Buenos días a todos. Hola Víctor, buenos días. Hola, buenos días, profe. Muy bien. Creo que eres el único que ha ingresado. Entonces, iniciemos, si te parece. ¿Me avisas si ya ves la presentación? Todavía no. Ok. ¿Cuál será? Muy bien, antes de iniciar, nada más, a ver, vamos un poquito adelantados en el tema. Entonces, vamos a aprovechar para ajustarnos o ponernos en contexto con el tema base que hemos estado manejando a lo largo de los dos temas anteriores, que es el tema del COVID, ¿verdad? Y cómo este nos va a servir de ejemplo para poder entender pues los demás conceptos que se van a venir desarrollando a lo largo del curso. Entonces, si podrás ver el lunes, en esta ocasión seguimos con el tema número 2, para lo cual, si tienes alguna pregunta, este es el momento. No, profe, pero me permite comentarle algo. Sí, dime. En la casa amanecimos sin luz y pues sin luz no hay internet. Ahorita estoy conectado con los datos y la verdad no sé cuánto me duren y no Ah, ok, tengo ni idea bueno, qué va a pasar con la luz. pues en cualquier caso, cuando puedas revisas el material que va a quedar grabado y de ahí en adelante seguimos con la, o sea, si tienes alguna duda lo vemos la siguiente clase, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, te comentaba que vamos a ver un video. Por favor, confírmame si el video lo puedes ver, ¿vale? Permíteme tantito. Tenemos aquí. En el tema número 2 vamos ya lo ves, ¿verdad? Sí, ya se observa. Muy bien, entonces, en el tema número 3 es una continuidad de los temas que hemos venido manejando. Eso es lo que me gusta recordarles, que a partir de este momento, el tema número 3 viene junto con ejercicios. Entonces, les deben de por ahí tener lista pues el Excel o cualquier otro programa ejecutable para hacer cálculos, porque a partir de ahí vamos a empezar a hacer algunos de ellos. Los ejercicios los voy a comentar cuando llegue el momento, pero por lo pronto debo decirte que el contenido de este tema incluye los principios de epidemiología descriptiva, que es la primera base de la epidemiología que revisamos, los estimadores estadísticos, ¿verdad? El principio matemático de los cálculos que van a ser necesarios para caracterizar particularmente tu muestra y poder hacer los análisis de varianza y demás relativos. Posteriormente vamos a ver las medidas e indicadores en epidemiología, vamos a ver algunos problemas y por ahí te voy a recomendar a lo largo de la presentación varias web links con las cuales puedes aprender un poco más sobre el tema si es que no me entendiste a mí en directo. Como te decía, vamos adelantados y entonces yo quise aprovechar este momento para aumentar un poco el conocimiento sobre el tema de COVID, que es el que nos ocupa. Mira este video, aproximadamente 45.5 minutos. Esperemos que no se te corte con los datos, pero por favor confírmame en este momento si puedes revisar o si puedes ver el video que se está presentando. De momento está en una diapositiva, ¿no? Si alcanzas a ver el video. Si alcanzas a ver el video. No. Perfecto, entonces permíteme tantito. A ver si lo alcanzamos a ver ahorita.
¿Ahora sí lo ves? No le he puesto el Ahora sí, audio, pero gracias. sí lo ves, perfecto. Entonces voy a poner el audio y voy a dejarlo correr hasta que lo vean por completo y posteriormente al término retomamos la clase, ¿de acuerdo? No tiene audio. Entonces siguen sin oír el video. Yo no he oído nada, profe. Ok, bueno, Víctor, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a continuar la clase y te voy a pedir de favor que revises el audio, ¿de acuerdo? Igual les voy a pedir a los demás que revisen el video porque será necesario. Ah, también les recuerdo que hay que bajar el material, ¿verdad? A la, a su máquina para que puedan ejecutarlo, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, entonces permítanme un momentito. Entonces, ahora sí ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí. Muy bien. Entonces, Sí, yo asumía, muchas gracias, Jocelyn. Entonces, la intención de ponerles estos videos, ¿verdad? Es
para armonizar o para lograr que todos estemos en la misma sintonía y en el mismo nivel de conocimiento sobre la pandemia que estamos manejando. Este video tiene la intención de, pues, contarte un poco sobre la historia del coronavirus, cómo surgió y cómo de repente pasó a cambiar de actores, ¿verdad? Y cómo no se ha controlado en el mismo lugar de origen. Entonces habla mucho sobre Wuhan, ¿verdad? Wuhan qué hizo, cómo se empezaron a buscar al paciente cero, cuántas, el camino, ¿verdad? De contaminación que se reconocía con la intención de que reafirmes tus conocimientos sobre la historia natural de esta enfermedad, ¿sí? Y con ello puedas hacer el cuadro que ya teníamos por allí en tarea. El tema está bastante bien desarrollado con la intención de decirte, bueno, estos son los determinantes ambientales, estos son particularmente los reservorios y los alimentos que aparentemente fueron los que transmitían esta enfermedad. Posteriormente se habla de cómo los humanos entre sí pues nos estamos contaminando, etcétera. Habla un poco sobre los mecanismos de infectividad, etcétera, con la finalidad, repito, de que ustedes utilicen esos elementos para poder alimentar el cuadro de historia natural de la enfermedad y también el de determinantes, porque por ahí queda en duda esta idea de si ponemos síntomas o no ponemos síntomas dentro del cuadro. Espero que en este momento ya quede un poco más claro que los síntomas y signos no se ponen como elementos determinantes de la enfermedad, sino como consecuencias de la misma, ¿no? Entonces, entendamos pues que este video o esta enfermedad pues tiene sus propias características que habremos de checar con mayor detalle posteriormente. Este otro video habla sobre el proceso de infectividad per se. ¿Cómo es que el virus entra? ¿Cómo se hace en contacto, ¿verdad? Con distintos los distintos células y los distintos mecanismos de infectividad para que podamos entender el proceso biológico como tal, ¿no? Que veamos, por ejemplo, que están involucrados cierto tipo de macrófagos, que están involucrados cierta respuesta inmune, cierta respuesta inflamatoria, y que con ello podamos entender el mecanismo biológico de infectividad. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, nosotros vamos a empezar a utilizar el ejemplo de COVID, ¿verdad? Y del proceso de infectividad de SARS-CoV-2 para entender varios elementos de causalidad y casualidad, ¿no? Este camino, ¿verdad? En el cual se va reconociendo los determinantes y posteriormente, ¿verdad? Podemos pasar a las causas biológicas per se y por último podemos lograr hacer investigaciones de índole intervencional, pues es un camino que se tiene que seguir para cualquier padecimiento, ¿sí? Lo mismo ha sucedido con diabetes, lo mismo ha sucedido con obesidad, etcétera. Entonces, estos mecanismos de infectividad estos camino de búsqueda de investigación epidemiológica inician con la epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva se reconoce como el elemento inicial sobre el cual descansan los demás tipos de epidemiología que son la epidemiología analítica y por último la epidemiología experimental. Camino, les decía, se habrá de seguir, ¿verdad? Con la mayor celeridad de forma pausada. Primero iniciamos la epidemiología descriptiva, segundo hacemos la analítica y por último hacemos la experimental. Pero hoy por hoy, y para el caso específicamente de SARS-CoV-2 como ejemplo que estamos utilizando, estamos viendo que se están desarrollando simultáneamente las tres, ¿sí? Y entonces con las tres habremos de encontrar alguna relación pues que nos pueda ayudar rápidamente a tratar a la enfermedad, ¿no? Incluyendo la efectividad de la vacunación. Porque se están haciendo las tres simultáneamente y no pasó primero de aquí para acá y para acá. Hemos de recobrar, de entender que hay investigaciones que no tienen razón de ser, perdón, quise decir,
investigaciones que se están realizando dentro de la epidemiología descriptiva que eventualmente no fueron considerados en la analítica y por último no fueron considerados en la experimental, y entonces son investigaciones que terminan siendo obsoletas. Voy a poner solamente un ejemplo. En epidemiología descriptiva, nosotros podemos observar que los ingresos hospitalarios por SARS-CoV-2, ¿verdad? O por COVID a las clínicas, provoca que estos logren una, perdón, esta descripción, ¿verdad? Se estaba recabando simultáneamente. Y entonces empezamos a ver que el Profesor, SARS-CoV-2, dígame, dígame. Sí pasó, Jocelyn, dime. buenos días. Bueno, solo Bueno, quería avisarles que realmente ni siquiera se ve la llamada. Bueno, para mí, porque estoy con datos, sí, pero creo que me pasa adelante. a mí y a muchos. Se Sí, fue la luz casi en toda la ciudad. sí, de verdad. No, bueno, no importa. Mira, lo que vamos a hacer es, yo voy a dar la clase y voy a dejar el audio para que ustedes lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Entonces, los que estén, pues voy a continuar. Sigues ahí, ¿verdad? Am, Sí, aquí estoy. Víctor, Muchas gracias. Víctor, ahorita tenemos a Jocelyn, Víctor y Sabrina, ¿verdad? Muy bien. Sí. Sí, pero la Entonces, verdad es sí, que sí, dígame. mi llamada no se escucha. O sea, realmente no, como que se traba mucho, pues porque estoy con datos. Pero sí, Sí, pues me voy a escuchar. ajá. Sí, no importa. Mira, lo peor que pueda suceder es que ahorita me quede sin auditorio y entonces no me dé cuenta, ¿sale? Les voy a dejar el video hecho, pues, para que ustedes puedan revisarlo en su momento, ¿vale? Sí, Bueno, muchas gracias. mu- muy bien, Sabrina. Ándale, pues, cuídense. Seguimos entonces. Permítanme de nuevo retomar el material. Por favor, confírmeme que lo están viendo. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, les comentaba pues que por el hecho de que hoy por hoy la investigación en SARS-CoV-2 y COVID se está haciendo de manera simultánea, estudios de epidemiología descriptiva, analítica y vía experimental, es por eso que a veces cometemos errores, ¿verdad?, en las etapas posteriores que no logramos entender. Voy a poner un ejemplo. El primero de ellos es en epidemiología experimental, por ejemplo, se están realizando todas las pruebas de, de inmunización para ver si las vacunas están funcionando. Dentro de la población que se está aplicando las vacunas no están considerados los niños, ¿sí? Y entonces, en ese momento, esta idea de de no tener niños en esta parte, nació del hecho de que dentro de los hospitales estaba llegando solamente población adulta. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las pruebas de la etapa 1 y la etapa 2 de confirmación, que es todo un proceso de desarrollo farmacológico, ¿sí? No consideró la población infantil y luego entonces, posteriormente empezaron a emerger poblaciones infantiles que en su momento fueron clasificados con enfermedad de Kawasaki y no enfermedades o un cuadro típico de SARS-CoV-2. Entonces, lo que quiero decir con esta moraleja es que es necesario que nosotros pasemos primero de epidemiología descriptiva a pasar a epidemiología analítica y por último, epidemiología experimental. Por lo pronto, vamos a utilizar la epidemiología descriptiva. ¿Cuál es su intención? Pues su intención es contestar cuáles son las características de una enfermedad. Y cuando yo digo características, no nada más me estoy refiriendo a la descripción de los procesos mórbidos, o sea, a la generación de las distintas etapas de la historia natural de esta enfermedad y la descripción de esos eventos, sino también la información de determinantes proximales y distales que van a terminar siendo relacionados de forma causal o de forma casual. ¿Sí? Habiendo dicho lo anterior, los indicadores epidemiológicos expresan una relación entre el subconjunto de enfermos o difuntos por una determinada enfermedad o los sujetos portadores de una condición relacionada con la salud y el conjunto de los miembros de una población. En realidad es una expresión de relación, una expresión que dice cuántos tienen qué cosa, ¿verdad? Vamos a decir, cuántos se murieron de algo, o cuántos viven con algo, ¿verdad? En relación a la cantidad de personas que pueden estar susceptibles a
enfermedad. Habiendo dicho esto, esta forma tan simple de expresarlo, pues va a derivar en diversos elementos, indicadores, en donde el volver a revisitar la identificación o la posible identificación de la gente, el huésped, siendo el huésped, el paciente, el que está sufriendo la enfermedad, y el medio ambiente, de forma intrínseca a la triada epidemiológica, pues está el hecho de necesariamente identificar los elementos del lugar, persona y tiempo. Persona, o sea, quienes presentan el problema, lugar donde se presenta el problema y tiempo, cuándo ocurrió el problema. Estas tres categorías epidemiológicas o variables epidemiológicas son necesarias de identificar porque, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, ¿verdad? Es a través de la identificación de los primeros casos en Wuhan, ¿sí? Que es el lugar, ¿verdad? Y en un tiempo que fue primario a otras enfermedades, en la cual nosotros podemos decir, ya encontramos el origen de esta enfermedad. Habiendo dicho esto, pues la triada y particularmente las características de persona, lugar y tiempo son necesarias o son los primeros elementos, a esto se le suman otros, ¿no? Los primeros elementos a investigar en una carrera de investigación epidemiológica. Las variables epidemiológicas, ¿verdad? Tienen su definición en el principio matemático, en donde la variable dependiente, en este caso Y, está en función de X, ¿sí? Otra vez, decimos que la variable dependiente está en función de X, que es la expresión matemática por excelencia para encontrar la relación entre dos factores. En este caso es Y y X, ¿verdad? Esta propiedad, sin embargo, puede variar y la variación es susceptible de medirse. Por ejemplo, vamos a decir, para el caso de una epidemiología, ¿verdad? Podemos decir que COVID, ¿verdad? O la cantidad de casos de COVID que hay en una ciudad está en función de la movilidad, de la cantidad de personas que se están moviendo dentro de la sociedad, ¿sí? Si este factor disminuye porque hay reclusión social y por lo tanto no hay gente en la calle, entonces se espera que ésta se reduzca, ¿sí? Así como este ejemplo puedo citar varios, ¿no? Sexo, motivación para el estudio, atractivo físico y demás, que son características que a veces no son precisamente la variable independiente más adecuada, pero que en algunas ocasiones se convierte en un factor predictor. Por ejemplo, que la cantidad de COVID que haya, ¿verdad?, en una población está en función de los programas de atención o el número de hospitales que están, que tienen medidas sanitarias de contención, ¿no? O sea, la cantidad de enfermos puede estar en función de un sistema sanitario. Acuérdense, por favor, los 4 determinantes de la LON, ¿no? Y entonces eso puede tener una relación, aunque no se vea tan directa, pues es posible que la encontremos a lo largo de la historia natural de esta enfermedad. Y está en función de X, ¿verdad? Y entonces, si una enfermedad está en función de varios factores, entonces estos factores pueden tener su propia naturaleza, ¿verdad? Puede ser lineal o puede no ser lineal. En otras palabras, Y es igual a Fx, ¿verdad? Significa que puede haber una correlación lineal si Y X pertenecen a una distribución lineal. Pero si Y X no pertenecen, o alguno de ellos no pertenece a una distribución lineal, y por el contrario, es una función no lineal o no paramétrica, ¿verdad? La relación ya no se llama relación lineal, sino se llama relación logística, ¿sí? Y entonces esa relación logística la vamos a entender de aquí en adelante. ¿Por qué es importante que nosotros veamos las medidas de tendencia central para el caso de la investigación epidemiológica? Bueno, pues sencillo, miren, les voy a poner un ejemplo de cómo al final del día el reconocimiento de esta enfermedad
nos puede ayudar, del conocimiento de las medidas de tendencia central, nos puede ayudar a entender artículos como el siguiente, ¿sí? Por favor, confírmeme si ven este cuadro. Muy bien, entonces, Sí, muy bien, gracias. En este cuadro vas a observar, por ejemplo, ¿verdad? Que todos los estudios epidemiológicos, en este caso el estudio se llama, permítame un momentito, se llama un estudio prospectivo de la trayectoria de la circunferencia de cintura y los incidentes de enfermedad cardiovascular en China, ¿no? Esa investigación, ¿verdad? Como muchas otras investigaciones epidemiológicas, inician con un cuadrito en donde se define la población de estudio, ¿no? Y entonces podemos observar, por ejemplo, de que si en este estudio se clasificó de bajo circunferencia de cintura estable, de moderadamente estable, acuérdense por favor que es longitudinal, midieron en una primera ocasión la cintura y posteriormente volvieron a medir la cintura y entonces se definió que alguien conservó su circunferencia de cintura, otros lo modificaron, etc. Y entonces ellos categorizaron ya de entrada, este tipo de variable categórica, pues es una variable no continua, ¿verdad? No es lineal. Y entonces si encontramos alguna relación entre un factor lineal, vamos a decir presión sistólica, ¿no? 120, 129, 135, 140, con esta variable no lineal, pues entonces estaremos hablando de regresión logística, ¿no? Eso después se los voy a platicar. Por lo pronto, lo que quería ilustrarles es que cuando nosotros juntamos información epidemiológica, pues podemos nosotros expresar, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre en ayunas, podemos expresarla en media más menos desviación estándar, ¿no? Media más menos desviación estándar, igual estos valores. De ahí, pues, que sea necesario que nosotros estudiemos vamos, que le demos un tiempo al estudio de las medidas de tendencia central y la identificación de aquellas que nos siguen una linealidad para que podamos entender cuadros como de esta naturaleza. Aquí hay una variable, por ejemplo, que no sigue una tendencia lineal. ¿Por qué? Porque la distribución de individuos a lo largo de sus niveles educativos, pues es como categorizarlos, tal y como lo tenemos acá arriba. Observa, por favor, ¿sí? Que el porcentaje de educación, pues es eso, porcentaje. Y un porcentaje no necesariamente, ¿sí? Porcentaje de personas me refiero. Y esa distribución, pues evidentemente no es una relación que vaya creciendo o disminuyendo en el sentido práctico, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, que tu salón, ¿verdad? Todos pertenecen a universidad o colegio, ¿no? Si yo decido hacer una investigación epidemiológica con todos ustedes, ¿no? Entonces observa, por favor, pues que tanto las variables no lineales como las variables lineales, siendo estas últimas las que les calculamos media y desviación estándar, y en algunas ocasiones utilizamos la media, moda, etcétera, pues eso justifica por qué tenemos que estudiar el tema de la distribución de tendencia central. Otro ejemplo, ¿sí? Es este análisis. También, otra vez, una variable está distribuida de forma categórica. En este caso son el número de tazas de café que toma una persona, ¿verdad? Menos de una, más de una, pero menos de dos, y sucesivamente, que eso es una categorización de la ingesta de café y cómo se va distribuyendo los valores de las variables, en este caso no paramétricas, no lineales, ¿verdad? No lineales, contra aquellas en donde podemos encontrar, por ejemplo, los gramos por día si son una variable lineal, ¿no? Porque ustedes pueden contar el número de cucharadas de azúcar que le ponen al café. Habiendo dicho esto, pues estamos observando que los gramos por día de azúcar añadida para menos de una taza, dos tazas y así sucesivamente, pues va creciendo. Entonces la probabilidad de que esto siga una tendencia lineal, pues será, una tendencia logística, pues aumentará. ¿Por qué logística? Porque esta variable es una variable continua y en este caso es una variable categórica.
Bueno, como ejemplos creo que son suficientes. Vamos a observar de nuevo el material. Me confirma si lo ven, ¿verdad? Bueno, nada más les recuerdo que... Ah, perfecto. Les recuerdo que si bien a veces no se ven muy bien los vínculos a la red, estos los pueden utilizar para que les puedan entender, explicar esta misma información, aunque yo estoy seguro que en bioestadística o en otras materias seguramente ya vieron todo lo que es tendencia central. Ya ahorita entonces expliqué por qué es necesario verla. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Asumiendo que esa parte de la información es una información que ya podemos ver. También les recuerdo que dentro de la carpeta de bibliografía complementaria pueden encontrar un libro de estadística que les puede ayudar a entender estos términos. Las medidas e indicadores en epidemiología también se pueden cualificar en cualitativos, que muchas de las veces, y dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, se van a comportar de forma no lineal, o vamos a hacerla, ¿verdad?, o dividirla en cuantitativa. Por ejemplo, la edad, el peso, la talla, el número de embarazos, el número de fallecidos, ¿verdad? Estas pueden tomar valores, ¿no? Una edad, 54 años, peso, 14 kilos, talla 1.5 metros, número de embarazos 345, número de fallecidos 345, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esta misma categoría de variables numéricas o cuantitativas, podemos identificar dos tipos de variables, unas que son continuas, o sea que pertenecen a un continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. O podemos tenerlo en número de embarazos que puede ser discreto, en donde el rango no puede ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, el número de embarazos de una persona puede ir desde 0 hasta, ¿qué les gusta? 12, ¿sí? Y entonces en ese lapso, pues vamos a encontrar que la mayor parte de las personas tienen no más de dos niños, ¿no? Y entonces una moda, una mediana, va a diferir, ¿verdad? Una media, moda y mediana van a variar en un continuo de no embarazos, cuanto más discreta sea la variable. Pongamos el ejemplo de número de embarazos, repito. Podemos tener nosotros de 0 a 12, ¿verdad? Embarazos como un máximo, pero la cantidad de personas que tienen de 10 a 12 niños, ¿verdad? Es por mucho, hoy por hoy, más baja que aquella que tiene 2, ¿no? Y entonces, por esa razón, la media, la mediana y la moda pueden no coincidir de forma directa. Después del cálculo. Y si esto ocurre, seguro es que la variable se está comportando de forma discreta, ¿sí? Esa variable puede tomar, por el contrario, la misma moda, la misma media y la misma mediana, y entonces ahí vamos a asegurar que esa tendencia central es estrictamente lineal y que tenemos valores durante todo el continuo de la medición. El primer parámetro que utilizamos y que tiene su símil en la matemática, ¿verdad? Se llama frecuencia. A partir de este momento, la frecuencia y los demás parámetros que digamos, pues lo vamos a hablar en el argot o en las formas de hablar de la epidemiología. Sin embargo, la frecuencia, pues es justamente la división entre una muestra de ese mundo entre todo el mundo, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre es una expresión fraccionada entre un numerador y un denominador, ¿sí? Esa medida de frecuencia, las medidas de frecuencia, que también se les dicen de caracterización demográfica, pues se pueden expresar de varias formas, ¿verdad? Una vez de que este parámetro numerador entre denominador multipliquemos por 1000, 10,000, o simplemente no lo multipliquemos por nada y nada más lo expresemos como numerador y denominador, derivará en parámetros como la razón, la proporción y la tasa. Sí, que son los parámetros que vamos a ver a continuación. En una base de datos o de información, valga decirles que este ejercicio, pues esta base de datos se las estoy proporcionando dentro de la carpeta de ejercicios. Vamos a tener que hacer 2, 3 ejercicios que nos ayuden
a identificar la naturaleza de las variables. Uno de esos ejercicios es este, ¿no? Y entonces aquí en esta variable, ¿verdad? Si mal no recuerdo, es de la base de datos que se llama Mil Sonrisas, disculpen, Plaza Sésamo, que fue una iniciativa, una intervención que se hizo hace más de 10 años en Ciudad Juárez con niños de edad escolar. Y entonces, pues, ¿qué se registraba? Se registraba información como el nombre del niño, a qué escuela pertenecía, qué sexo tenía, la edad en años, el peso y la talla, para que con ello nosotros nos pudiéramos ir a las tablas de distribución de los puntajes, ¿verdad? Z, o los puntajes de peso para la talla, y con ello poder identificar si un niño tiene baja talla, bajo peso o tiene sobrepeso o obesidad. Que para el caso, ¿verdad? Hagan de cuenta que pueda ser una base de datos en la cual ustedes tengan los nombres, la edad y digamos la glicemia, el colesterol, si, el número de pastillas que toma, el si está o no con una enfermedad comórbida, el si ha recibido o no una terapia genómica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada una de esas variables se habrá de comportar de forma categórica, ¿sí? De forma categórica o cualitativa, o puede tomar valores cuantitativos en donde también puede haber categorías o puede haber variables que sean o que pertenezcan a un continuo, ¿no? Observemos, por ejemplo, la distribución de esta información. Aquí, evidentemente, ¿sí? Lo único que pudiéramos sacar, no del nombre, pero sí de la escuela, es decir, cuántos niños pertenecen a la escuela Juárez y Reforma. Si suponemos que tenemos 100 niños y vemos que 2 de ellos tienen, o pertenecen a la escuela Juárez y Reforma, entonces sería pues un porcentaje el que nosotros pudiéramos expresar, ¿no? Entonces, como se expresa en porcentajes, pero el valor Juárez y Reforma toma un valor no categórico o no cualitativo, sino numérico, en este caso 2, ¿verdad? Porque son 1 y 2, entonces lo podemos dividir entre el total de individuos incluidos en el estudio y poder expresar un porcentaje, ¿no? Lo mismo sucedería con el sexo, ¿verdad? En donde vamos a tener 2 tipos de categorías. A este se le llama categoría bivariada. ¿Por qué? Porque solamente 2 tipos de valores puede tomar. Y entonces la categoría bivariada muchas veces se utiliza para poder analizar otros indicadores epidemiológicos. Voy a decir, por ejemplo, el hecho de que tengan o no tengan una enfermedad, ¿no? Es una categoría bivariada. En este caso, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, pues entonces transformamos M, ¿verdad? Que son hombres, ¿verdad? Y contamos todos los hombres, ¿verdad? Male o female. Y entonces en cada uno, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, 4 y lo dividimos entre el total de individuos y podemos sacar una frecuencia de hombres, ¿no? Esa frecuencia, el valor per se, ¿verdad? Eso tuvo que ser transformado. Entonces pasó de ser una variable cualitativa a ser una variable cuantitativa, pero que termina en una frecuencia, ¿sí? O sea, que termina en una forma de categoría, ¿no? O sea, se puede expresar en porcentaje. Por el contrario, si nosotros tomamos la edad, el peso y la talla y podemos sacar en la base de datos la media, la mediana y la moda de todos estos variables que se están especificando y el aparato, ahora el Excel, nos saca la media, la mediana y la moda y la desviación estándar, entonces estamos ante una variable continua, ¿sí? El hecho de que sea continua no significa, repito, que sigan una linealidad estricta, ¿verdad? Recordemos las variables discretas, ¿no? Que son variables cuantitativas, 9, 4, 5, 7, etcétera. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, las variables, pues, se comportan no lineales, ¿verdad? Y por lo tanto discretas porque la cantidad de 5 que puedes observar aquí, pues es por mucho más grande que la de otros. Sin embargo, los pesos, ¿verdad? Sí pueden tener por ahí un comportamiento. ¿Cómo vamos a identificar una variable discreta de una continua? Bueno, pues porque la media, la mediana y la moda, en el primer caso no serán iguales y en el caso de las continuas, pues sí serán más o menos iguales, ¿no?
Con esa, habiendo entendido, ¿verdad?, que las variables se van a o categorizar ya sean bivariadas o porque haya varias categorías, vamos a decir, por ejemplo, el caso de la escolaridad en la cual puede ir primaria, secundaria y preparatoria y así sucesivamente, ¿sí? Una vez de que podemos entender la naturaleza de las variables, entonces ahora es necesario que entendamos los cocientes demográficos o que también les dicen indicadores epidemiológicos cuantitativos. Y entonces nosotros podemos expresar de tres formas, de forma escalonada. Ahorita les voy a decir cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Cuando yo tengo, por ejemplo, una expresión bivariada, en la cual voy a decir que tengo 100 individuos, y entonces de estos 100 individuos, un tanto por ciento son hombres y un tanto por ciento son mujeres. Entonces yo puedo expresar esto entre la relación de las dos categorías. En este caso, por ejemplo, la razón es la relación entre dos grupos con características cualitativas diferentes. Por favor, subraya esto porque es muy importante. Mide la relación de un evento con otro, o los valores de N y D pueden ser completamente independientes o excluyentes. Eso es lo que quiere decir. En el caso de una variable de sexo, por ejemplo, hay hombres y hay mujeres, ¿no? Y entonces yo puedo expresar el número de hombres entre el número de mujeres, y entonces yo voy a observar que la relación es de 3 a 1, ¿no? O sea, de un 33%, si esto lo multiplicara, perdón, de 3 veces, ¿no? Hay son 300 hombres entre 100 mujeres, entonces la relación es de 3 a 1, ¿sí? ¿Cuándo se usa expresiones como esta? Bueno, básicamente, primero cuando tenemos una variable natural que naturalmente es bivariada, o sea, como el caso del sexo, ¿no? El sexo, o yo puedo hacer una categorización de la población de este salón, en donde sabemos que hay 15 individuos, y en donde podemos decir, por ejemplo, no nada más cuántos hombres y cuántas mujeres hay, sino podemos decir cuántos están arriba, por ejemplo, de 20 años y cuántos están debajo de 20 años, ¿no? Y entonces yo puedo expresar los que están arriba de 20 años y los que están por debajo de 20 años, y expresarlo en una relación de tanto a tanto, ¿no? Esto posteriormente vamos a observar, ¿verdad?, que tiene o cobra otro valor, y se dice algo como hay 2 veces más hombres que mujeres. ¿Por qué 2 veces? Porque 1 a 1 sería la primera vez, ¿sí? Y como todavía sobran dos veces más hombres, entonces dicen 2 veces más hombres, ¿vale? Entonces, la razón de masculinidad en este caso es un parámetro que casi siempre se reporta dentro de los cuadros que te o que te enseñé hace un momento. Esta misma relación, pero no comparando una población que es mutuamente excluyente que otra, ¿sí? Porque hombres y mujeres son mutuamente excluyentes, sino lo expresamos entre el número de una parte de esa población entre el total de la población, ¿sí? A eso le vamos a llamar nosotros proporción. ¿Por qué proporción? Pues porque esta es una porción del todo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos decir mujeres entre la población total, o podemos decir hombres entre la población total, ¿sí? A veces no se dice razón de masculinidad, sino simplemente se pone masculinidad dentro de los estudios epidemiológicos, y se divide justamente hombres entre el total de la muestra, ¿no? Y entonces esa expresión a veces nos ayuda, ¿verdad?, para identificar las desviaciones que puede haber. Te recuerdo, por favor, que hay investigaciones epidemiológicas de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo investigaciones con animales, por ejemplo, el sexo es muy importante porque es un factor que incide en la respuesta a tratamientos. Vamos a decir, por ejemplo, que la manera en la que nosotros respondemos a metformina, disculpen, es distinto entre hombres y mujeres, porque cada quien manejamos el recambio de lípidos de manera distinta. Habiendo dicho esto, nosotros podemos expresar, por ejemplo, nacidos vivos, pero menores de 250 gramos entre el total de nacidos por 100, para poder expresar aquellos niños que nacen con bajo peso
o que normalmente se expresan como, como niños no término, ¿no? O como nacimientos prematuros, ¿no? Los nacimientos prematuros se pueden dividir, se pueden expresar rápidamente por el peso que debió haber tenido ese niño entre el total de nacidos, ¿verdad? Aquí son niños, ¿no? O sea, nacidos vivos, entre el total de nacidos y decir el porcentaje de niños prematuros que podemos tener en una población. Es una categoría que está dentro de un mundo o de un universo entre el total del universo que se está muestreando o que se está analizando, ¿sí? Por el contrario, cuando una proporción, el cociente, nos da un número fraccionario, vamos a decir 0.3, ¿verdad? O sea, no lo multiplique. Si observan, por ejemplo, esta relación que se está mostrando aquí, si yo la multiplico por 100, nos da 20.6. Pero si no la multiplico por nada, pues me va a dar 0.26, ¿cierto? Y entonces, cuando la expresión ya de por sí es suficiente o se entiende bien, cuando, cuando se expresen porcentajes, pues lo dejamos así y reportamos proporciones. Pero cuando el valor que sale es un valor fraccionario, vamos a decir, por ejemplo, 0.06%, ¿sí? 0.06% y no 20.6%, entonces se estila no multiplicar por 100, sino por otro valor, vamos a decir, por ejemplo, 1000 o 10,000, ¿no? Y en ese momento la proporción pasa a ser una tasa en donde los casos o eventos, en este caso nacidos vivos, pesos con menor de 250 gramos, entre la población del mismo riesgo, o sea, el universo encuestado que puede padecer bajo peso al nacer, si lo dividimos y esto lo multiplicamos, vamos a decir, por 1000, ¿no? Entonces ya el valor, perdón, primero lo multiplicamos por 100 y si el 100 me da un resultado de, vamos a decir, 0.03%, entonces es preferible no multiplicarlo por 100, sino multiplicarlo por 10,000, ¿no? Y entonces este valor ya agarra no un valor fraccionario, sino un valor entero. Y entonces se reportan las tasas cuando cuando las proporciones en realidad nos salen muy pequeñas o muy fraccionarias. ¿Cuándo se usa esta tasa? Por ejemplo, cuando los eventos que estamos midiendo son eventos menos comunes o menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir el número de niños con anencefalia que nacen en un año en un hospital, ¿no? Entonces, la cantidad de niños que nazcan con esa condición o con defectos del tubo neural es por mucho, muy baja, ¿verdad? Mucho más baja que el número de nacimientos que se atienden en un hospital. Entonces, normalmente se estila reportar como tasa y no como proporción y, por supuesto, mucho menos como razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los factores, ¿verdad? Pues quedaría como uno por cada, no sé, 10,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, es preferible reportarlo en forma de tasa. Las diferencias entre razón, proporción y tasa las puedes observar tú en este video de YouTube y seguramente vas a encontrar una explicación más adecuada a la que yo te estoy diciendo. Como te dije anteriormente, el parámetro tasa que mide la magnitud de un riesgo entre una condición, si esta es una condición, por ejemplo, de funciones de 1 a 4 años en un periodo X entre la población que estaba a ese mismo riesgo, ¿no? Y eso multiplicado por 1000, pues nos daría una tasa, vamos, el valor que salga es un valor de tasa, ¿no? Sin embargo, es muy importante que entendamos que las tasas, ¿sí? Como así las frecuencias de otro tipo, ¿verdad? Van cambiando en nomenclatura y van significando algo distinto. Por ejemplo, en el anterior caso que les comenté, que dividía el número de nacimientos con pesos menores a 2.5 gramos, o sea, prematurez, entre el total de nacimientos por 1000 o por 10,000 o por 100,000, sería una tasa que se llama tasa bruta, ¿no? Que son la tasa del total de ese submundo.
Sin embargo, si yo quisiera medir no del total de niños prematuros, sino aquellos niños prematuros que tienen de uno o que tienen, digamos, que fueron mujeres, ¿sí? O que fueron hombres, ¿no? Entonces diría número de niños, ¿verdad? Números de niños que son hombres y que tienen bajo peso al nacer, y entonces lo divido entre el total y me daría una tasa específica. ¿Por qué específica? Porque pertenece a un sexo en particular, ¿no? La mortalidad general, la fecundidad, ¿verdad? O sea, tantos muertos por el total o tantos nacimientos, ¿verdad? O mujeres en condición de fecundidad entre el total de mujeres, el número de niños nacidos vivos entre el total de nacidos, el número de nacidos muertos entre el total de nacimientos. Todos esos son tasas brutas, ¿no? Tasas que se sacan de eh, sin una característica más que la que el indicador indica, ¿no? Letalidad son muertos entre el total. Natalidad son nacidos vivos entre el total, y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando nosotros le metemos otra variable a esta tasa, ¿verdad? Porque nos interesa, por ejemplo, ver el número de mujeres o de embarazos tempranos, ¿sí? Pudiera yo medir el número de mujeres embarazadas o el número de mujeres con alumbramientos, pero que tenían, vamos a decir, 15 años o menos, entre el total de mujeres o de nacimientos. Entonces ahí pasamos de hacer una tasa bruta a una tasa específica, ¿sí? Esa tasa específica, a veces no es muy fácil de seguir, ¿verdad? O a veces no necesariamente cristaliza en una información objetiva que podamos utilizar para algo. Miren, por ejemplo, para el caso que estamos revisando a lo largo de esta presentación, podemos ver, por ejemplo, que los gráficos de COVID el seguimiento epidemiológico que se le está dando a COVID, pues día con día se está documentando en el SINAVE, y dentro de ese Sistema Nacional de Investigación Epidemiológica, pues vamos a documentar información sobre los distintos estados, ¿no? Y entonces en los distintos estados se va colectando el número de pacientes identificados, ¿verdad? Con positividad, ¿no? Que son normalmente casos que se van restando del total de personas identificadas. Lo que quiero decir es, este, gráfico, por ejemplo, está documentando el crecimiento de los casos identificados con COVID a lo largo de los meses del 2020, enero, hasta enero del 2021, y podemos observar que en algunos casos, semanalmente se van identificando más de forma exponencial, ¿verdad? Pero que en algunas ocasiones pues van bajando a efecto de las acciones que se estén haciendo en cada población. Pero si podemos darle un seguimiento, ¿verdad? Este parámetro, número de personas identificadas, pues se cuentan en porcentajes de la población, y entonces podemos observar que hay crecimientos individuales, ¿no? Y entonces podemos ir siguiendo el número de personas identificadas, o sea, personas con la condición llamada COVID entre el total de afectados, que serían toda la población, y lo multiplicamos por 100, y entonces este valor se llama frecuencia, ¿verdad? Este valor es un valor de proporción, ¿sí? Que en algún momento esto se va a llamar prevalencia, pero me voy a detener ahorita a decir solamente que es frecuencia. Habiendo dicho esto, ¿sí? Entonces podemos seguir o dar un seguimiento a cada país, disculpen, a cada estado, y cada estado pues va a tener sus propias fluctuaciones, ¿no? A veces sube, a veces baja, a veces se mantiene bajo, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué quiero ponerlo en contexto? Porque a veces las tasas no nos dicen nada per se, o no nos ayudan a tener una decisión proactiva sobre qué debemos de hacer por cada país. ¿Por qué? Perdón, por cada estado. Observemos, por ejemplo, y esto lo comparamos con la información o las decisiones del mapa de riesgos que se está publicando casi de manera diaria de cada país. Y entonces observemos que había a ese momento
Coahuila, a nivel nacional, en la Ciudad de México estaban en rojo, ¿sí? Estaban en rojo, mientras que Chihuahua y Chiapas en ese momento estaban en amarillo, ¿sí? Observa que cada línea, ¿verdad? Esta es de Coahuila, esta es de Chihuahua, esta es la nacional, esta es la de Ciudad de México y esta es la de Chiapas. Observa que a enero de este año, ¿sí? A enero de este año, la Ciudad de México y Chiapas casi tenían el mismo proporción de individuos, o sea, frecuencia que sería de un, digamos, 35% más o menos, o 37%. Observa que son casi los mismos, el mismo número de personas positivas o identificadas, ¿no? Entonces, si comparamos en Ciudad de México, está la misma cantidad y Chiapas está la misma cantidad, entonces no nos queda muy claro por qué se decidió darle semáforos distintos. Y la razón es muy sencilla, ¿sí? El parámetro o la decisión de poner un semáforo en rojo no nada más estriba el número de casos de positivos, sino también, por ejemplo, la cantidad de camas que están siendo ocupadas en todos los hospitales de esa región. Habiendo dicho esto, ¿sí? Las decisiones epidemiológicas no nada más se fundamentan en la identificación de casos activos, sino también en los otros parámetros que se habrán de calcular para saber si existe un mayor o menor riesgo que al final del día genera lo que se llama carga de enfermedad, ¿verdad? Para el sistema de salud, ¿sí? Entonces, si este parámetro lo vas a poder ir vigilando si vas siguiendo los gráficos que se están generando en esta liga. Lo mismo sucede, pues, en el caso de los casos acumulados o la tasa de incidencia, que es otro parámetro que se va calculando, que viene desde la misma raíz, tasa, pero ahora no es tasa de número de individuos con una condición entre un total de individuos afectados, sino se está midiendo los cambios en el registro de esto. No te preocupes, luego vamos a ver qué es tasa de incidencia. Pero por lo pronto, tasa se expresa, repito, por 1000, por 10,000 o por 100,000, porque cuando se multiplica por 100, estamos hablando de una frecuencia o de una prevalencia. Entonces observa, por favor, el total nacional y cómo está el número de casos identificados, ¿verdad? De acuerdo al registro del SINAVE día con día. Las tasas específicas, ¿verdad? Como te lo mencioné anteriormente, pueden estar, ¿cómo se llama? Pueden estar categorizadas de forma distinta o distintiva dependiendo de la edad y el sexo, ¿verdad? De la edad y causa, del sexo y causa. En tal caso a eso se le llaman tasas específicas combinadas, ¿verdad? O podemos estratificarlas simplemente por edad o por cualquier otro elemento como sexo, causa, ¿verdad? O por ocupación. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, ¿no? Que no son miles, ¿verdad? Y que no son demasiado frecuentes, nosotros podemos identificar accidentes por alcoholismo, ¿verdad? Y entonces la causa aquí puede ser distinta de aquella que es accidente automovilístico por otra causa, ¿no? Entonces, las tasas específicas a veces nos dan un poco más de información, particularmente de la relación que tiene un determinante con la ocurrencia de tal o cual afección o de tal o cual condición, ¿no? En el caso por ejemplo, los accidentes automovilísticos, nosotros podemos ver la distribución o frecuencia por sexo y por edad, y entonces podríamos hablar de frecuencias específicas o tasas específicas dependiendo del sexo o la causa, ¿no? Y eso nos ha ayudado a identificar, por ejemplo, que los accidentes automovilísticos por alcohol son específicamente más frecuentes en la edad de los 16 a los 25 que en otras edades, ¿no? Eso es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, vamos a dejar un poco el material por aquello de que la mayor parte de los compañeros pues tenían este problema de la conexión con la luz.
Y si quieren, pasamos a las preguntas por si alguno de ustedes tiene alguna de ellas. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo ya, Sí, dime, Víctor. dado la verdad, No te oí, discúlpame. que yo ya lo escucho bien cortado y ahorita no escuché bien lo que dijo al final. Bueno, nada más estaba preguntando si tenían alguna duda. Vamos a tratar de dejar la clase aquí, para que pues todos los demás pues puedan escuchar la mayor parte del material. Pero sí les recuerdo que la grabación pues estará a su disposición para que ustedes puedan consultarla antes de la siguiente clase del miércoles. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber al principio del miércoles para al día. Y también les voy a pedir de favor que revisen los videos que ya estaban al inicio de la presentación de este día, ¿de acuerdo? Para estar todos en la misma sintonía. Pues cuídense mucho, ojalá vuelva rápido la luz. Yo voy a dejarlo aquí y nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias.